yugular, donde se ubica la vena yugular interna. La vena yugular interna. Bien, si vemos, quitamos la bóveda craneal, ¿sí? Quitamos la parte superior del cráneo, ¿ya? Y vemos, miren el temporal. Este es el temporal. Esta es la porción petrosa del temporal o el peñazo. Porción petrosa del temporal. Vista desde adentro. Tiene la forma de una pirámide de base lateral, ¿sí? Y posterior. Y este sería el ápex del hueso de la porción petrosa del temporal. Entonces, esto que ustedes ven acá, que van a ver en cráneo, esto es la fosa craneal anterior, esta es la fosa craneal media y esta es la fosa craneal posterior. Entonces, lo que quiero decir, el mensaje de todo esto es que la mayor parte del oído, o sea, el oído interno, el oído medio y el conducto auditivo externo en su porción ósea está metido dentro del temporal, dentro, en el peñazo. Desde ese punto de vista, el oído es el órgano más protegido del cuerpo humano. O sea, no existe órgano más protegido que el oído. Está metido allá adentro, allá adentro. Entonces, hacia acá estaría el oído interno, ¿sí? Aquí estaría más o menos el oído medio y aquí estaría hacia afuera el oído externo, ¿sí? El peñasco es la misma porción petrosa del temporal. Y vamos a ver que en la porción posterior del peñasco se encuentra un orificio que es el conducto auditivo interno, o el orificio del conducto auditivo interno. Y por ese orificio cursan el nervio facial, ¿sí? El séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, séptimo y octavo, acompañado de la arteria auditiva o laberinto, ¿sí? Vamos a ver que aquí en el cráneo se ubica una estructura que se llama el seno sigmoideo, que va a continuarse con la vena yugular interna. Entonces, si nos ubicamos, aquí estaría el oído interno, aquí estaría dentro del oído medio y aquí estaría el oído externo. Bien, si nosotros hacemos un corte coronal, un poco oblicuo, un corte coronal, pero no completamente coronal, sino un poco oblicuo, pero nosotros podemos visualizar, ¿sí? Esta imagen que es de, no quedó ahí, que es de anatomía de Gray. Bueno, esta parte de anatomía hay que estudiarla más que en libros de neuroanatomía, es en libros de anatomía, ¿sí? En libros de anatomía. Ustedes encuentran un buen capítulo de anatomía de oído en la anatomía de Moore, ¿sí? Es un excelente capítulo, o en la anatomía de Gray, ¿sí? A mí me gustan mucho los esquemas de Gray, ¿sí? Los esquemas me parecen más didácticos, pero en contenido ambos son muy buenos. Entonces, en ese corte vemos las tres porciones del oído, ¿sí? Entonces tenemos oído externo, el oído externo que está formado por el pabellón auricular, o oreja, como lo llamamos, pabellón auricular, o aurícula, ¿sí? También se puede llamar a la oreja aurícula. Bien, el conducto auditivo externo, estas son las dos porciones del oído externo, pabellón auricular y conducto auditivo externo, ¿sí? El oído medio, que sería esta parte que está muy bien ilustrada en este esquema, este es el oído medio, o cavidad timpánica. Oído medio o cavidad timpánica. El oído medio, digamos, está separado, si queremos decirlo así, del oído externo por la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica. Miren la forma del oído medio. Esta es la cavidad timpánica.
detalle de él más adelante, ¿sí? Miren la forma que tiene, ¿sí? Y observen que dentro de él se encuentran los huesos más pequeños del cuerpo humano, que son los osículos auditivos, ¿ya? O huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. Martillo, yunque y el estribo. De todo eso vamos a hablar. Y hacia acá, hacia el fondo, se ve parte del oído interno. Aquí alcanzamos a ver parte del oído interno. Entonces, observen cómo en esa imagen, ¿sí? Esto es todo porción petrosa del temporal peñasco. Vemos hacia la parte inferior la vena yugular interna, ¿sí? La vena yugular interna. Vemos la arteria carótida interna que va a formar parte de la pared anterior del oído medio. La vena yugular interna forma la pared inferior. Y observamos una estructura que vamos también a describir poco a poco, que es la tuba faringotimpánica. Tiene tres nombres: tuba faringotimpánica o tuba auditiva, ¿sí? O también se denomina la trompa de Eustaquio. Tres nombres para la misma estructura. Entonces, esos son los elementos que nosotros reconocemos en el oído. Digamos, oído externo, oído medio y oído interno. Bien, para el caso del oído externo, vamos a empezar con él. Miren el oído externo, entre el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Más o menos tiene una longitud de 2,5 centímetros, ¿sí? Tiene una porción ósea, que es la parte más medial, y la parte lateral es cartilaginosa. Y no es completamente recto, sino que tiene un poco la forma de una S. Los anatomistas dicen S itálico, ¿sí? Y aquí en la unión entre la porción ósea y la porción cartilaginosa se estrecha, hay un estrechamiento allí. La forma del conducto auditivo externo es importante tenerla en cuenta para el examen otoscópico, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta la forma para introducir el otoscopio. Entonces el médico normalmente tira de la oreja hacia atrás y hacia afuera y hacia arriba para introducir el otoscopio y poder valorar el oído. Poder hacer una valoración del tímpano, por ejemplo. Bien, este conducto tiene una piel que tiene una mucosa especial que produce una secreción serosa que sirve para limpiar el oído, ¿sí? Como la membrana timpánica está inclinada, ¿sí? Unos 45 grados, la pared superior es más corta que la pared inferior. Pared superior más corta que la pared inferior. Bien, entonces nuevamente volvemos a ver otra imagen, en este caso de Netter, ¿sí? Donde visualizamos lo que hemos visto: oído externo, pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Aquí se ve un poco mejor el estrechamiento que hay entre la porción cartilaginosa y la porción ósea. La membrana timpánica, esto es el oído medio como tal, ¿sí? Esta es la cavidad timpánica. Los huesecillos que vemos allí, martillo, yunque y estribo, ¿sí? De esos huesecillos, el martillo está articulado con la membrana timpánica, ¿sí? Y cuando llega una onda sonora, la vibración se transmite a la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra y transmite la vibración a los huesecillos. Y de los huesecillos, el estribo está articulado con el oído interno. Este es el oído interno, o también llamado laberinto. Entonces, ese oído interno o laberinto tiene una porción que es la cóclea o caracol. ¿Sí? Es esto que tenemos acá, ¿ya? Tiene una porción media que es el vestíbulo, que contiene el utrículo y el sacro,
vesiculares que son superior, anterior y posterior, que no se alcanza a ver ahí. Sí, señor. Yo tengo una vez como de curiosidad que sería chévere explicar con esta imagen. Uno cuando se le tapa un oído, entonces ocurre. Ya, ahora, muy bien, ya te respondo la pregunta. Ya te la respondo. Bueno, entonces, la presión, vamos a ver que la presión, usted ya vieron histología de oído, ¿cierto? Ya vieron histología de oído. Ok, entonces la presión de la onda sonora se transmite a la perilimfa que hay dentro del oído interno y dependiendo de la intensidad del sonido, pues va a estimular receptores de la parte proximal o de la parte distal. Bien, la pregunta que haces tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Bueno, mire, todo esto es porción petrosa del temporal o peñasco, ¿sí? Y acá observamos al nervio vestíbulo coclear. ¿Se acuerdan del conducto auditivo interno, o orificio del conducto auditivo interno? Por donde pasa el facial, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Se llama vestíbulo coclear porque tiene una porción vestibular, ¿sí?, que trae información de receptores de los canales semicirculares, del utrículo y del saco. Esa información tiene que ver con los cambios de posición de la cabeza. Y coclear es la parte que trae información del oído. Trae información del oído, de la cóclea, información auditiva, nervio coclear. Bueno, y aquí está la tuba auditiva, o tuba faringotimpánica, ¿sí? Que también tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el oído medio, a través de la tuba auditiva o de la trompa de Eustaquio, conecta o comunica con la nasofaringe. O sea, básicamente, si introducimos un objeto por la nariz, eso se hace cuando para la prueba de COVID, y metemos el hisopo hacia atrás, el hisopo va a llegar a la nasofaringe, ¿sí? A la nasofaringe, y de ahí se extrae el sudado para lograr una prueba de COVID. Resulta que cuando tenemos, por ejemplo, infecciones respiratorias, estados gripales, la materia que producimos en la gripa se puede obstruir a la tuba auditiva, ¿sí? Y eso es lo que produce la sensación de que tengo los oídos tapados, ¿cierto? Es el acúmulo de pus, de materia que obstruye la vía auditiva, la tuba faringotimpánica. Bien, bueno, eso digamos que es una visión general del oído. ¿Recordamos qué estructura era esa? La vena yugular interna, que desde ya vayan mirando que forma la pared inferior de la cavidad timpánica. Es la pared inferior de la cavidad timpánica. ¿Ok? Esa sería la pared superior, todo esto es porción petrosa del temporal. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces aquí está lo que me faltaba en las otras. Este libro, pues, es un libro que son imágenes tomadas de la base de datos de la biblioteca de la Universidad de la UIS. El Gray, en anatomía, me gusta mucho porque los esquemas son muy didácticos, de biología son muy didácticos. En texto, estén tranquilos que cualquier libro de anatomía, todos son supremamente buenos. Gray, Moore, Correo, bueno, ahí todos los libros son buenos. Entonces de ahí, con confianza pueden coger cualquier libro de eso. Bueno, entonces miramos acá, empezamos a dar la mirada al pabellón auricular, ¿sí? La oreja, que es una estructura que todos podemos estudiar en vivo, o sea, no tenemos que ir al cadáver a estudiarla, sino que la podemos ver fácilmente. Entonces en la oreja encontramos una porción que está delimitada por una estructura que da una como vuelta y media que se llama el hélix o la hélix, ¿sí? La hélix que hacia la parte anterior se extiende con la rama anterior se extiende acá, ¿sí? Con la rama anterior, con la raíz del hélix,
por delante está la antehélice, que de igual manera se dirige hacia adelante por la rama anterior de la antehélice, ¿sí? Y van a definir una serie de espacios. Entonces, hay un espacio entre la hélice y la antehélice, y hacia la parte superior, ¿sí? Entre la hélice y la rama anterior de la antehélice se forma un espacio que se llama la fosa navicular. La fosa navicular. Hacia la parte inferior, nosotros tenemos que las proyecciones de estas estructuras forman un espacio que es la concha. La concha. Y la concha es prácticamente la que da entrada al conducto auditivo externo. ¿Sí? Al conducto auditivo externo. Ahí lo tenemos. Conducto auditivo externo, que lo vimos en la primera diapositiva. Bien. Hacia adelante, hacia la parte inferior, bueno, tenemos esto que es el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja, que es la porción que ustedes pueden tocar acá, que carece de cartílago. Si ustedes se tocan la oreja acá, pueden cogerla en toda su extensión, ustedes van a sentir la forma, el cartílago que forma la oreja. Pero en la parte inferior, esta parte está desprovista de cartílago. Básicamente es tejido adiposo y tejido fibroso. Y este es el sitio de elección para poner los aretes, aquí. Sí, señor, cuéntame. Muy bien, esa pregunta. Okay. La tuba auditiva comunica, ¿a quién comunica? Al oído medio con la nasofaringe. Muy bien, muy bien. Esa comunicación entre el oído medio y la nasofaringe lo que hace es equilibrar, o permite equilibrar la presión del aire atmosférico con la presión dentro del oído medio. Esa es la función. Pasé de decir eso es importante. Bueno, miren acá. Aquí encontramos una estructura que se llama el trago y por detrás el antitrago. ¿Sí? Trago, antitrago. Y el espacio que vemos acá es la escotadura intertrágica. Bueno, estas son las estructuras que, digamos que fácilmente podemos identificar del oído. Bien. Intertrágica. No, es esta que está entre el trago y el antitrago. Bien. Por aquí hay una estructura que en algunos libros la señalan, que se llama el tubérculo de Darwin, pero yo ahí realmente no la visualizo. Bien. Señor. Una pregunta: ¿qué barrera tiene la tuba auditiva para que no entre algo extraño? Hay una serie de músculos. Hay una serie de músculos que actúan sobre la tuba auditiva. Obviamente esos músculos no los vamos a ver ahora porque se les extendería mucho la clase y se estudian cuando se ve vía respiratoria, cuando se ve la parte de faringe. Pero esta pregunta es interesante. Hay unos músculos que cierran la abertura de la entrada a la tuba auditiva, pero no lo vamos a ver ahora, ¿ok? ¿Vale? Bien. Bueno, entonces aquí están las estructuras. Aquí sí se ve, miren, en esta imagen del pabellón auricular, a ver si estamos ubicaditos. ¿Esta sería qué? ¿Qué sería? La hélice. Esta sería la antehélice. Esta sería la fosa navicular. ¿Sí? Esta sería la concha, ¿cierto? Esto sería el trago y esto sería el antitrago. Este es el lóbulo de la oreja. En la oreja también hay vellos, ¿sí? Que ayudan a proteger el oído. Bueno. ¿Podría volver a señalar la intertrágica y la concha? La cisura intertrágica es esta. Está entre el trago y el antitrago. Y en esta imagen sí se ve lo que llaman el tubérculo de Darwin, que es una estructura que también tiene dos Bueno, si ustedes se ponen a mirar los oídos, si hiciéramos
si hiciéramos una sesión de fotografía de todos los oídos, de las orejas que hay acá, encontrarían que hay una gran gama de diferencias morfológicas. Inclusive hay unos patrones de herencia mendeliana para la forma de oír, ¿sí? Pero no nos vamos a meter con eso. Bueno, con la captación, a ver, bueno, habría que decir que, eso es otra cosa completamente, la importancia del pabellón auricular es esa, captar apropiadamente los sonidos. O sea, la razón de ser del pabellón auricular es poder captar los sonidos de una manera más eficiente. Es como si tuviéramos un par de antenas que ayudan a que la onda sonora llegue adecuadamente al oído. Ahora, tenemos dos oídos, dos orejas, y es importante que tengan en cuenta de una vez, a raíz de tu pregunta, que aunque parezca que es muy poquito, hay una distancia entre la oreja derecha y la oreja izquierda. ¿Sí? Entonces, si alguien me está hablando desde el lado derecho, ese sonido primero llega a la oreja derecha y luego a la izquierda y viceversa. Y eso es importante, esa pequeña distancia en términos y pequeña cantidad de tiempo que tarda el sonido en llegar al oído es importante para identificar el origen de una fuente sonora. ¿Ok? Bueno, entonces las orejas son importantes para enfocar, direccionar la onda sonora. ¿Ok? Para allá vamos. Digamos que ayuda a hacer más eficiente la entrada de la onda sonora. Si no tuviéramos pabellón auricular, digamos que la eficiencia en el escucha de los sonidos no sería la misma. De hecho, los animales, vamos a ver, que los animales suceden, algunos animales como los conejos, como los caballos, como los elefantes, pueden movilizar los oídos, las orejas, y lo pueden hacer para orientarse con relación a una fuente sonora, a un depredador o a una presa, ¿ok? Nosotros tenemos limitado esa posibilidad. Bueno, muy bien. Esto digamos que hay una gran variedad, pero hay que decir que, primero, nuestros pabellones auriculares son diferentes. Hay una amplia variabilidad morfológica en los oídos. Segundo, existen síndromes, alteraciones, de tipo genético que están asociadas a alteraciones, a malformaciones de los oídos. Entonces, cuando ustedes lleguen a genética, ustedes van a ver que varios síndromes genéticos, no me voy a meter acá en ese cuento, en ese campo, están asociadas a alteraciones de los oídos. O sea, para el médico, la forma del oído no es solamente una cuestión cosmética, ni que lo tienes bonito, no, de igual manera existen malformaciones que ayudan al diagnóstico de ciertos síndromes genéticos, Por ejemplo, miren acá la forma de este oído, miren aquí la ausencia de la parte superior, aquí prácticamente casi que nace sin orejas esa muchacha, bueno, no sé qué será. Bueno, entonces miren acá, por ejemplo, no hay una TX bien definida. Miren acá, la porción superior también prácticamente no se forma adecuadamente. O miren, por ejemplo, esta forma de este oído, en el cual claramente, por eso se los puse ahí, está asociada, por ejemplo, a algunas alteraciones, como por ejemplo el síndrome alcohólico fetal. O sea, el síndrome alcohólico fetal son alteraciones que se producen en el bebé cuando la madre consume alcohol, sobre todo en las primeras semanas del embarazo. Pero también está asociada a la diabetes maternal, y al consumo de una droga
que en su momento causó muchos daños, se llama la talidomida. La talidomida era un medicamento que se utilizaba y se descubrió después de su uso que producía graves malformaciones congénitas. Por ejemplo, los niños nacían sin extremidades. ¿Sí? Eso le parece no bárbaro que haya pasado, o sea, ¿cómo pudo pasar eso? Pero bueno, eso pasa. Entonces, en síntesis, la forma del oído también es importante para la parte clínica. Bien, el oído tiene un esqueleto cartilaginoso, cartilaginoso, donde vemos esas estructuras allí que no voy a describir, porque pues no considero que no es tan trascendente dedicarle tiempo a eso con todo lo que nos tenemos pendiente. Y hay unos músculos que denominamos, hay unos músculos extraauriculares y hay unos músculos intraauriculares. Los intraauriculares inclusive preferí no incluir la diapositiva, no sé si ahí está. Señor, ¿qué pasó? ¿La qué? Incluye cráneo, ¿no? No te oí. Parte externa. Sí, en lo que estoy hablando no fue del oído. Ahora, hay más problemas, ¿no? Pero a esa parte. Bien, entonces hay unos musculitos extraauriculares, por ejemplo el auricular superior, el auricular anterior, el auricular posterior, que son muy pequeños, muy delgados, ¿sí? Que son inervados por el nervio facial y que algunas personas tienen más desarrollados que otros. Por ejemplo, hay personas que pueden levemente mover los oídos, ¿sí? Mover las orejas, ¿cierto? Tienen unos músculos auriculares poderosos, potentes, ¿sí? Desde mi punto de vista, en el humano esos músculos prácticamente no son importantes, ¿sí? O sea, poder mover las orejas creo que no da un mayor valor agregado. Los caballos, los elefantes, los conejos, en ellos esos músculos son muy importantes para la supervivencia, porque mueven los oídos dependiendo de la atención que brinden a un determinado objeto, y en ellos es cuestión de vida o de muerte. Entonces hay unos músculos, y hay unos músculos intraauriculares, que como no son tan importantes, creo que no meritan mayor descripción, o sea, realmente son muy poco funcionales en nosotros los humanos. Bien, viene tu pregunta, ¿cómo es la inervación del oído? Viene tu pregunta, ¿cómo es la inervación del oído? Entonces miren cómo, sin ser una estructura anatómica, entre comillas, no muy compleja, es realmente sencilla, la inervación sí es compleja. ¿Sí? La inervación sí es compleja. Pero vamos a verlo de una manera muy general. Entonces, pongan acá, este esquema es muy claro, lo van a tener con ustedes. Esta es una página muy bonita que encontré hace un tiempo, describe muy bien la anatomía del oído. Entonces, la parte anterior del pabellón auricular, en otras palabras, esta porción que estoy señalando acá, esta porción, la inervación sensitiva, la conduce el nervio aurículo temporal, que como bien lo dice la diapositiva, es un ramo del nervio trigémino, específicamente de la tercera división del trigémino, el nervio mandibular, la porción anterior. La porción inferior, el lóbulo de la oreja, es inervada por un nervio que es el auricular mayor, ¿sí? Esta porción que es del plexo cervical, ¿ya? La porción hacia la parte posterior, ¿sí? Hacia esta parte que está haciendo esto que está acá, el nervio occipital menor, que también es un ramo del plexo cervical. Y miren cómo si nos metemos hacia adentro, ahí la cosa se complica un poco, porque hay una superposición de los territorios de los nervios que inervan el oído.
Entonces, por ejemplo, ¿qué nervios participan en la inervación de la parte interna del pabellón auricular? El nervio facial. Hacia acá, hacia la parte interna, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Entonces, ya metiéndonos allá en esa parte interna, es un poquito compleja porque se superponen los territorios sensitivos. Hacia la parte posterior, miren, el nervio facial, el nervio auricular mayor. Entonces, fíjense que siendo una estructura que desde mi punto de vista es sencilla, anatómicamente, su inervación es compleja, pero desde mi óptica, lo importante es nervio auriculotemporal, ¿sí? Nervio facial, y que sepan que el conducto auditivo externo recibe inervación de los nervios glosofaríngeo y vago. Y eso nos va a ver la importancia cuando entren a ver la fisiología del oído, ¿sí? Sobre todo unas pruebas que se hacen en la parte auditiva. Miren acá, como lo muestran los territorios plexo cervical, el nervio auricular mayor, nervio occipital menor, el nervio trigémino. Miren el conducto del nervio facial, ¿sí? Y la parte más interna, acá, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, hacia la parte interna. Bien, la irrigación. La irrigación proviene, aquí esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. Señor. ¿Cuál parte era el occipital menor? Señor. ¿Qué parte era el occipital menor? La parte del occipital menor es la parte posterior del oído, esta parte, occipital menor. ¿La parte? Miren acá, es que lo que quiero mostrar acá es que miren cómo el conducto auditivo externo y la parte del oído, miren cómo acá se superponen trigémino, facial, y acá tendríamos en la parte externa el nervio vago, y si miráramos, por ejemplo, por dentro de la membrana timpánica tendríamos el nervio glosofaríngeo. Es un poquito complicada esa parte. La irrigación es más sencilla. Entonces, ¿quién aporta irrigación al oído? Esta rama, que es la arteria carótida externa, que es una rama de la arteria carótida común, carótida externa. ¿Ya? Después, en el 2023, vamos a ver una clase de integración vascular, donde vemos cómo se lo origen de las principales arterias del cuerpo humano. Entonces, esta es la carótida externa, ¿sí? Que va a dar ramas auriculares anteriores y también va a dar ramas auriculares posteriores. Entonces hay ramas auriculares anteriores en la carótida externa y ramas auriculares posteriores, ¿sí? Básicamente la carótida externa. El drenaje linfático, que es importante desde el punto de vista clínico. ¿Sí? El drenaje linfático, o sea, la linfa es, acuérdense que las estructuras tienen un aporte sanguíneo y dan las arterias. Un drenaje venoso, o sea, que saca parte de los desechos en su mayor parte que son las venas. Ni siquiera me meto con las venas porque van con las arterias. Y la linfa, esto que está mostrando los ganglios linfáticos, ¿sí? Y aquí los vasos linfáticos, que recogen los desechos que quedan en el espacio extracelular. O sea, lo que no recogen las venas, lo que no es recogido por las venas, es recogido por el sistema linfático. Entonces, es importante, y en eso no puedo enfatizar mucho ahora por el momento en que estamos, pero es importante porque para el médico, porque a través de esos vasos linfáticos es que se diseminan los procesos infecciosos y los procesos cancerígenos. ¿Sí? Creo que no es muy frecuente, bueno, los procesos infecciosos sí son frecuentes en el oído, muy frecuentes, sobre todo a nivel del oído medio, la otitis media. Los cancerígenos son mucho menos frecuentes. Entonces,
simple y llanamente, el drenaje linfático del oído se hace principalmente a unos nodos que están por delante, a unos ganglios, que son los ganglios parótidos. Aquí tendríamos la glándula parótida, ¿sí? Ganglios parótidos. Y esos ganglios parótidos van drenando, junto con los demás vasos linfáticos, a los nodos cervicales, inicialmente superficiales, ¿sí? A los nodos cervicales y luego a los nodos cervicales profundos. En resumidas cuentas, un proceso infeccioso del oído puede evidenciarse por inflamación de los ganglios parótidos o por inflamación de los ganglios ubicados en el cuello, que se dividen en cervicales superficiales y cervicales profundos. Van a ver ustedes poco a poco, cuando entremos a ver la parte osteomuscular, que es de suprema importancia conocer los patrones de drenaje linfático para poder diagnosticar infecciones o inclusive cáncer. Y los médicos generales están en esa posibilidad. Bien, estos son los huesecillos del oído medio. Antes de meternos con el oído medio, vamos a ver los huesecillos. Esos huesecillos son muy pequeñitos, tienen unos pocos milímetros. De pronto, en el 2023, si me acuerdo, voy a traerles a la práctica, y la dejo con Ricardo, para que los vean. Están incluidos en una resina y son supremamente pequeñitos, ¿ok? Entonces tenemos acá el martillo o macho, este es un martillo que tiene una cabeza y tiene unos procesos, ¿sí? El proceso lateral, proceso anterior y esto que es el manubrio del martillo, cabeza, proceso lateral, proceso anterior, manubrio del martillo. Y tiene una superficie articular que se articula con el yunque o incus. Ahí lo tenemos, yunque, aquí está el incus. Entonces, el yunque tiene un cuerpo y tiene una cruz corta y una cruz larga. Y un extremo que se llama el proceso lenticular. Entonces, el yunque se articula con el martillo, ¿sí? Con la cabeza del martillo, y se articula a través del proceso lenticular, se articulan con el estribo. Y ese es el estribo, ¿sí? Ese es el estribo. El estribo tiene una cabeza que es la que se va a articular con el proceso lenticular del yunque. ¿Ya? Y tiene un proceso anterior y un proceso posterior. Proceso anterior, y esta es la base que se articula con un orificio que hay en el vestíbulo del oído que se llama la ventana oval. Y a través de la base se transmite la presión de la onda sonora al oído interno. Bien, miren acá. Señor. Ya te lo voy a mostrar. Precisamente por eso primero preferí hablar de ellos antes de hablar de la membrana linfática porque me parecía más complicado hablar. Miren acá, este es el oído medio. ¿Qué es esto? A ver si me están entendiendo, chicos. La porción retrocentral, el peñazo. Estamos hablando de una estructura que está metida dentro de una roca ósea. Y desde mi óptica, creo que es de las partes más complejas en la anatomía del cuerpo humano, ¿sí? Esa fue la primera impresión que yo tuve cuando recibí una de las pocas clases que en su momento se dan en la Universidad del Valle, ¿sí? No se hacían clases porque se utilizaban de otra forma, y de esas pocas clases había una clase de oído que me impactó, ¿sí? Me impactó, y precisamente por eso, como me impactó, digo, tengo que dar esa clase, ¿sí? Entonces, por eso estoy acá, emocionado dando esta clase. Entonces, miren acá, este es el oído medio, esta es la cavidad linfática. Miren el martillo que se articula a través del manubrio
externo. Mira aquí el yunque articulado con la cabeza del martillo, en una articulación que se denomina ínculo malleolar. Ínculo malleolar, que es una articulación esferoidea, ¿sí?, de mucha movilidad. Y mira el yunque articulado con con el estribo, ¿sí?, en una articulación que se llama ínculo estapede. Y aquí tendríamos la base del martillo, del estribo, la base del estribo, que se articula con un orificio que se llama la ventana oval. Entonces, cuando hace presión el aire, ¿sí?, cuando hace presión la onda sonora, esa presión es transmitida desde la membrana timpánica a los huesecillos y el estribo la transmite al oído interno. Directamente a una parte que es la periinfra, que ustedes ya vieron con el doctor Blanco. Bueno, miren, esa es la cavidad timpánica y hay unos ligamentos que fijan a esos huesecillos a las paredes del oído, de la cavidad timpánica, a las paredes. Bueno, miren pues aquí, nuevamente, para responder a tu pregunta, mira acá, miren el martillo macho con su cabeza, con su proceso anterior, proceso posterior, el manubrio, que es el que se articula con la membrana timpánica. Miren acá la articulación ínculo-maleolar. Estamos hablando de las articulaciones más pequeñas del cuerpo humano. ¿Ven? En eso se ha avanzado muchísimo, en desarrollo de sistemas para permitir que las personas que tienen problemas de audición puedan desarrollar, mejorar su capacidad auditiva. Pero la verdad no, hace mucho rato que no le oigo. Sí, claro que sí, claro que sí. Esta articulación es esferoidea entre el martillo y el yunque, y miren aquí la articulación ínculo estapede, entre la cruz larga del yunque y el estribo, y esta es la base. ¿Okay? Bien, entonces, ¿perdón? ¿Te digo? La ínculo malleolar es esferoidea, ¿sí?, y la ínculo estapedea es sencilla de montar, pero esos términos los vamos a mirar un poco más adelante. ¿Okay? Bueno, miren, esa es la membrana timpánica vista desde afuera. Es la membrana timpánica vista desde afuera. Vista desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Entonces, esta es la membrana timpánica. Entonces, en la membrana timpánica, recuerden que está inclinada a 45 grados. Entonces, se puede reconocer dos porciones. La mayor parte de ella es lo que llama la porción tensa o la pars tensa, toda esta región. Y la porción superior es tensa porque está anclada al temporal. Y esta porción es la porción flácida, que está delimitada por los procesos maleolares del martillo anterior y posterior. Lo que está por encima es la porción flácida. Y recuerden que estamos viendo desde afuera. Este es el manubrio del martillo, que produce una elevación aquí hacia la parte central de la membrana timpánica, que se denomina el umbus u ombligo. Y hay una zona que se ve al examen otoscópico, por cuestiones de luz y todo, se ve como más luminosa, se ve más radiante por la ubicación. Y a eso le llaman el cono luminoso. Bien. Miren acá la membrana. Esta es la membrana timpánica. Tiene un diámetro de 9 a 11 centímetros. ¿Sí? La estamos viendo
desde afuera, desde afuera. O sea, con el otoscopio. ¿Qué sería esto? El manubrio del martillo. Y estas son las prolongaciones del martillo que delimitan acá la porción flácida o pars flácida y esta porción que está anclada en temporal, la porción tenis, la porción tenis. Así sería como la forma como se ve esa membrana timpánica. Miren acá, más como es, vista desde afuera. Así verían ustedes una membrana timpánica en una persona viva, en un paciente, ¿sí? Entonces vemos el manubrio del martillo, ¿sí? El manubrio del martillo, el ombligo o humus, ¿sí? Todo esto es la porción técnica, más tensa, hacia arriba la porción flácida y se ve luminosa, ¿sí? Se ve luminosa y a esa porción luminosa se le denomina el cono de luz, el cono de luz. Bueno, nuevamente, miren acá, estos son los procesos, del martillo que permiten diferenciar la porción flácida de la porción tensa. Y en este caso, pues esto es lo que llamará el cono de luz. Bien. Ok. Entonces, vemos ahora sí, nos metemos en la cavidad timpánica. Todavía tenemos un poquito por aquí. Pero miren la forma que tiene la cavidad timpánica. Vamos a ver la cavidad timpánica. Ya hemos visto lo que hay dentro de la cavidad timpánica. Bueno, imagínense la cavidad timpánica como una caja de fósforos. ¿Sí? Una caja de fósforos. Imagínensela como, bueno, inclusive se la puede imaginar como un celular. ¿Sí? Pero un poquitico la forma diferente. Entonces, imagínense la caja. ¿Sí? Entonces, así. Entonces, va a tener una pared que lateral. Va a tener una pared mediana. Va a tener una pared superior, va a tener una pared inferior. ¿Alguien tiene una caja de fósforo por ahí? No. Ustedes miren acá. Imaginémonos la pared timpánica acá. Entonces, una pared lateral, una pared mediana, una pared superior, una pared anterior y una pared posterior. Hay que imaginarse así para poder entender. Entonces, pared lateral, en ella encontramos la membrana timpánica y encontramos el manubrio del martillo. ¿Sí? Pared inferior, ¿qué encontramos en esa pared inferior? La vena yugular interna. Por eso también se le llama pared yugular. ¿Sí? Una pared superior. ¿Sí? Que el techo lo forma la porción petrosa del temporal. Y a esa porción petrosa, a esa porción le llamamos el tegmento timpánico. Tegmento timpánico. Si ustedes ven acá, no sé si lo pueden ver, pero lo vamos a repetir varias veces, hay un espacio entre el techo y su parte inferior que se llama el receso epitimpánico, que contiene la cabeza del martillo y el cuerpo del tubo. ¿Ok? Bueno, esta es la pared anterior. La pared anterior. Es pura imaginación, pura ubicación. ¿Qué encontramos en la pared anterior? La arteria carótida interna y la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Trompa de Eustaquio o tuba auditiva, que conecta al oído medio con la nasofaringe. Bueno, y por encima hay un surco, un espacio, donde hay un músculo que es el músculo tensor del tímpano, que se va a insertar en el manubrio del martillo. El manubrio del martillo. Como su nombre lo dice, cuando se contrae, tensa el tímpano hacia adentro. Este músculo tensor del tímpano es elevado por el ramo mandibular del nervio trigémino, por P3, ramo mandibular del nervio trigémino.
Hay otro músculo que se vería acá, pero no se alcanza a ver, que es el extensor del estribo escapédrico, que es inervado por el nervio facial. ¿Y qué vamos a ir viendo? Bueno, vamos a ir viendo rápidamente. Miren esta imagen tan bonita, hermosa. Esta es una imagen que muestra de una manera muy esquemática, para que se den cuenta de la naturaleza de lo que estamos hablando, la cavidad timpánica. Miren acá, pared superior, tiene una pared superior, tiene una pared inferior, ¿sí? Tiene una pared lateral, tiene una pared medial, y esa sería, perdón, aquí me dice pared lateral, aquí estaría la pared medial, y esta sería la pared anterior, y aquí estaría la pared posterior. Yo no soy amigo de los números, pero hay que escribirlos para darse cuenta de la dimensión. ¿Cuánto tiene de diámetro vertical la cavidad timpánica? En promedio, ¿no? 15 milímetros, 1.5 centímetros. ¿Sí? El diámetro antero-posterior, 15 milímetros, de 12 a 15 milímetros. Y miren el espesor, 6 milímetros. En la parte superior se estrecha un poco hacia la parte media, ¿sí? 2 milímetros, y abajo 4 milímetros. Imagínense el tamaño de esos 3 huesecillos, ¿sí? Solamente imagínenlo para que vean la dimensión. Bueno, estos son esquemas que les voy a terminar esta partecita para dar un descanso de la cavidad timpánica. Pero pónganle cuidado, ustedes nos ubicamos. Entonces, ¿qué pared nos está mostrando ahí? Esto es muy esquemático. ¿La pared qué? Inferior, donde encontramos a la vena yugular interna. La pared superior, donde está el tegmento timpánico. ¿Sí? Tegmento timpánico. La pared, ojo que esto que está acá al fondo es la pared medial. ¿Qué significa? Que aquí vendría la membrana timpánica, pero está quitada. Se quitó la membrana timpánica. Entonces, si quito la membrana timpánica, miro hacia el fondo la pared medial. Y en esa pared medial veo una prominencia, una elevación que se llama el promontorio. Y sobre ese promontorio se distribuyen ramas del nervio facial, ¿sí? Y ramas del nervio glosofaríngeo. Ramas del nervio facial y ramas del nervio glosofaríngeo que contribuyen también a la sensibilidad del oído medio en el promontorio. Esta sería la pared anterior, y ya hemos dicho que ¿qué encontramos? La tuba auditiva, la arteria, carótida interna y por encima de ella el músculo tensor del tímpano. Profe. Pared posterior, ¿qué vamos a encontrar? Las células mastroideas. Las células mastroideas. Y encontramos una elevación muy pequeña, que se llama la eminencia piramidal, que contiene al músculo del estribo. Ya te atrae la palabra. En la pared medial encontramos dos orificios: la ventana oval, donde se articula la base del estribo, y la ventana redonda, que está cerrada por la membrana timpánica secundaria. Dale. Profe, ¿cuál es la irrigación de la membrana timpánica? ¿La qué? La irrigación de la membrana timpánica. La irrigación de la membrana timpánica va a estar dada por ramas, algunas ramas muy pequeñas de la carótida interna, que cuando cursa por la porción petrosa del temporal, da unas ramitas muy finas para la membrana timpánica, ¿sí? Básicamente carótida interna, y la parte externa por la carótida externa. Bueno, igual, pared, ahora sí, estamos viendo la pared ¿qué? Lateral. ¿Qué encontramos en la pared lateral? La membrana timpánica, ¿sí? Pared medial, donde encontramos esta elevación que es el promontorio y ahí el plexo timpánico, ¿sí? Formado por facial y el glosofaríngeo. Ojo, pared
superior. Esto sería el tegmento timpánico y este espacio, el receso del timpano, donde encontramos la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Esta sería la pared inferior. Y al fondo